Realmente, Javier. Bueno, pues hay mucho trabajo que hacer. Este, a veces ya no sabemos ni por dónde seguirle porque son tantas las necesidades. Yo sé que no todo mundo tiene, pues a veces trabajo que sacar y es más complicado, pero bueno, el ánimo de esta asociación es ser críticos y ser propositivos, ¿no? Y bueno, precisamente en ese tenor, déjenme decirles que apenas hace unos menos de una semana, la CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental, acaba de sacar su reporte anual. ¿Cuál es la situación de la salud mental y adicciones en nuestro país, ¿no? Entonces, lo cierto es que con el ánimo eh, de nosotros estar al día, precisamente a unos días de haber salido el informe, hoy lo estamos presentando. Vamos a hacer una presentación sobre este informe. Antes déjenme presentarles esta reflexión de Noah Spencer. Dice, la salud mental no es un destino, sino un proceso. Es algo en lo que tienes que trabajar constantemente, ¿sí? Y en ese marco, hoy queremos presentarles el informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México 2024. O sea, este es un informe que presentó el Observatorio Mexicano de la Salud Mental, que prácticamente es la CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental, que es una instancia desconcentrada de la Secretaría de Salud Federal, ¿sí? Y quiero decirles que en este informe, a mí me parece que el informe deja muchas cosas que desear, también nos puede ilustrar en muchas cosas de las que están sucediendo en el país, que nos fortalece la información, y por eso lo queremos abordar desde una perspectiva crítica, ¿no? Vamos a presentar lo que es lo que es el informe. De hecho, este informe se los vamos a hacer llegar completo, así como también un documento que encontramos sobre lo que son los centros de salud mental que se han promovido en el marco de la reforma a la ley a la salud mental en nuestro país, ¿no? Entonces, a mí me parece que es pertinente totalmente el que nos demos cuenta a través de este informe cómo está viendo la situación de la salud mental en el país, la Secretaría de Salud a través de la CONASAM. Eh, el informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México 2024 es un documento que se elaboró el mes pasado, pero que prácticamente se dio a conocer hace menos de una semana. Es un documento elaborado por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Es un documento de 46 cuartillas que consta de 8 secciones. La primera, que son las siglas empleadas. Dos, el apartado A, que es el contexto nacional en política de salud mental y drogas. El B, el apartado B, que es la salud mental. El apartado C, que es el consumo de sustancias psicoactivas. El D, la oferta de drogas. El E, el contexto nacional de la investigación en salud mental y adicciones. El F, las conclusiones. Y la última parte, que es las referencias bibliográficas. Entonces, aquí hoy no vamos a tocar tanto las siglas empleadas, me parece que sería una pérdida de tiempo, y lo de las referencias bibliográficas. El documento se los vamos a hacer llegar, así es que lo que vamos a presentar hoy es una síntesis, pero con comentarios en torno a lo que es al documento que nos presentan, ¿no? En el apartado A, que se refiere al contexto nacional en política de salud mental y drogas, este apartado yo creo que nos aporta una visión de cómo está estructurada la situación de la infraestructura en salud mental y adicciones y la población, la situación del país, ¿no? Por ejemplo, nos habla de que a partir del censo 2020, bueno, en México somos 126 millones de personas, más se supone que hay que también considerar a 12 millones más de personas, de mexicanas y mexicanos que viven fuera del país. La gran mayoría de los 12 millones, casi 11, más de 11 millones que viven en Estados Unidos,
y alrededor de 100,000 que viven en Canadá y algunas otras en Europa, en otras partes del mundo, ¿no? Los rangos de edad que se concentraron, principalmente encontramos los rangos de edad muy significativos, los más altos, que es primero las personas entre 10 y 14 años, que son casi 11 millones, estamos hablando de 10.943.540. Luego, de 15 a 19 años, que son 10.806.000, y los niños de 5 a 9 años, que son 10.764.000. Estos tres rangos de edad, las personas de estos rangos de edad son las que son las mayoritarias. Es decir, en nuestro país, la gran mayoría prácticamente son menores de edad. La esperanza de vida al nacer en 2019 era de 78 años en mujeres y de 72 en hombres. O sea, es lo que tendríamos que considerar, que en promedio serían 75 años de vida para los mexicanos, en promedio. La tasa de fecundidad en el 2020 fue de 1.9 hijos por mujer, de tal manera que aquí nos presenta este dato donde, por ejemplo, cuando hablamos de familia, antes se supone que papá, mamá y 2.3 hijos. Hoy la tasa bajó y encontramos que son menos de 2 hijos, es por mujer, pero bueno, aquí puede ser en familia o puede ser madre soltera o madre sola, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara, en el municipio de Guadalajara, el 30% de los hogares en Guadalajara son la mujer sola con los hijos, ¿no? Entonces son 1.9 hijos por mujer. En 2021, perdón, inclusive yo les sugiero a los que estamos participando en el foro taller de políticas públicas, muchos de estos datos nos pueden servir como fundamento para los proyectos que estamos generando, que estamos construyendo para ser propuestos al gobierno federal y a los gobiernos estatales, ¿no? En 2021 fallecieron 1.120.022.000 personas, de los cuales 58% eran hombres y 42% mujeres. Esto nos dice que si la mujer vive más y los hombres menos, entonces, obviamente va a haber más viudas que viudos, y esto nos remite a personas solas, el problema de la soledad, el problema inclusive, pues todo lo que representa la viudez, ¿no? Por ejemplo, en este caso en las mujeres. Las principales causas de muerte en el 2021, ojo, bueno, fue lo del COVID, estaba reciente todo lo de la pandemia, estábamos en plena pandemia, pero aquí ya nos da algunos elementos importantes que luego, a veces, entre lo cotidiano y entre lo tradicional, perdemos la perspectiva, ¿no? Hoy, por ejemplo, tendríamos que darle más fuerza a la psicología de la salud, dado que los mexicanos están muriendo por enfermedades del corazón, por diabetes mellitus y afectando principalmente a la población con un rango de 65 años y más. En 2023, la población económicamente activa fue de 60 millones de habitantes, de personas, de las cuales el 28.2% reportó ocupaciones en el sector informal. Fíjense, casi la mitad de los que trabajan ya trabajan en el sector informal, y la mitad, un poquito más de la mitad, trabajan en el sector formal, ¿no? Esto nos debe llevar a pensar también en quién tiene acceso a los servicios de salud, porque si trabajan en el sector formal, pues la mayoría de ellos va a tener seguridad social en el IMSS, en el ISSSTE, en el ISFAM, entre otras instituciones. Hoy en el IMSS Bienestar, ahorita vamos a hablar de eso también. Y entonces, bueno, hay que considerar este dato. La población desocupada fue de 1.8 millones de personas. En el 2022, fíjense esto también muy complicado, en el 2022 el salario promedio mensual fue de 5,000 pesos, ¿sí? O sea, 5,000 pesos con 5,000 con 25 pesos, ¿no? Claro, estamos hablando de hace año y medio, ¿no? Ahí sí fue significativo el aumento al salario mínimo, el último fue del 20%, hoy los salarios mínimos son de alrededor de 7,500 pesos, pero todavía es una miseria, ¿no? Lo de los 7,500.
tenemos que considerar lo que habíamos visto hace 15 días, que existen 68 pueblos indígenas identificados, que incluyen a 7.52 millones, ¿sí? Poquito más de 7 millones y medio de personas. 5.97% del total de la población. Hablantes de lengua indígena, siendo las tres principales lenguas o grupos, los náhuatl, que es el mayoritario, con 1.675.036, los mayas, 800.533, los tzetzales, 672.595. Pero a esto hay que pensarle en otros 63 pueblos más. En indicadores de marginación, encontramos en el 2020, bueno, que el 19.73%, fíjense, una de cada 5 viviendas vivían personas con hacinamiento. La población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos. Fíjense, esto nos decía que en el 2020, en el censo del 2020 se había captado que más de 2/3 partes de la población viven con menos de 2 salarios mínimos. Si los sacamos a precios de ahorita, bueno, no necesariamente porque aumentó el salario mínimo, pero los que ganan más del salario mínimo no necesariamente aumentó el 20%. Nada, en estadísticas que no vienen en este informe, solamente un poquito más de 800,000 personas fueron beneficiadas con el salario, con el incremento del 20% del salario mínimo, ¿no? Entonces, muchas personas andan ganando muy poquito y pues, hay ese problema, ¿no? En grados de marginación alto encontramos al 6. Con grados de marginación muy alto fue el 6.50, de marginación alto el 14.10, de marginación medio el 30.40, que si ustedes ven aquí, pues estos datos nos dicen que el 50% de la población en México vive en marginación. Con marginación baja, el 32%. Entonces ya subiría al 82% de baja a alta marginación, el 82% de la población. Y con grado de marginación muy bajo, el 16.30%. El índice de desarrollo humano en 2016 fue de 0.779, lo que coloca al país en una categoría de desarrollo humano alto, posicionándose así en el lugar número 74 de 189 países. Quiere decir que México anda más o menos a medias de los países en cuanto a índice de desarrollo humano. La Secretaría de Salud cuenta con 26.465 unidades de salud en estratos urbanos. Ojo, de acuerdo a la ley, a la reforma que hubo de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, entonces, con el espíritu de esa ley, quiere decir que debe haber psicólogos, yo digo que cuando menos 2 o 3, en cada una de esas unidades, de esas 26.465 unidades de salud, ¿sí? Vamos a ver, con la solicitud de información que hicimos vía transparencia, vamos a ver cuántos psicólogos tiene contratado la Secretaría de Salud. En estratos urbanos, la cobertura es de 63.4%. O sea, más o menos cerca de 2/3 partes de la cobertura que tiene la Secretaría de Salud para servicios de salud, aunque aquí había que diferenciar los de salud física y de salud mental, ¿no? Y en el ámbito rural son 15.288 unidades, que son el 36.6%. La principal atención a la salud la brinda el IMSS. Ojo, nada más que si ya el IMSS tenía un problema de calidad de los servicios, ahora con el IMSS Bienestar, que por cierto no lo toca el informe, eso me parece que es una situación que no sé qué les pasó, es un error imperdonable, porque habría que pensar que el IMSS Bienestar ya está en proceso de afiliación, entonces tendría ya que considerarse la infraestructura con la que empezaría el IMSS Bienestar, ¿no? Pero bueno, el informe no lo toca. El 10% de los hogares de menores ingresos alcanzaron un promedio trimestral de 9,940 pesos. Quiere decir que fíjense, el 10% de los hogares de menos ingresos tuvieron 3,315 pesos mensuales.
mientras que el 10% de los hogares de mayores ingresos tuvieron trimestralmente 163,000 pesos y mensuales 54,333 pesos mensuales, ¿sí? Fíjense lo contrastante entre el 10% de la población que tiene menores ingresos con el 10% que tiene mayores ingresos. Estamos hablando, pues más de, son como 12, 14 o 15 veces la diferencia, ¿no? Las entidades federativas con mayor ingreso corriente trimestral fueron Estado de México, que en Estado de México la población trimestralmente tuvo 232,000, que son como 74,000 pesos mensuales. La Ciudad de México con 183,000, que son como 61,000 pesos. Y Jalisco con 131,000 pesos, que estamos hablando de más o menos alrededor de 44,000 pesos, más o menos. Entre 2018 y 2020, el principal gasto de los hogares fue aplicado a temas de salud. Fíjense aquí, esto de veras que es preocupante. O sea, el gasto de los hogares mexicanos, el principal gasto es en temas de salud, cuando la protección a la salud es un derecho constitucional. Pero como la infraestructura de servicios de salud es muy limitada, ¿sí? Entonces es en lo que están gastando más los mexicanos. Mientras que en lo que menos se gastó, o que más bien, no en lo que menos se gastó, sino en lo que más disminuyó la inversión, fue en educación. Bajó en un 42,8%. O sea, quiere decir que bajó arriba de un 40%, bajó Casi la mitad. casi la mitad en gasto en educación, ¿no? Los estados de México con mayor desigualdad social fueron Guanajuato, Jalisco, Coahuila, son los que menos desigualdad se reporta, y en el extremo opuesto, los municipios con menor igualdad son Chiapas, Campeche y Yucatán. La población en 5 niveles de pobreza, encontramos la pobreza en 43,9%, pobreza extrema 8,5%. Fíjense, aquí ya le estamos hablando que son 50 y casi 55% que viven entre pobreza y pobreza extrema de los mexicanos. Luego, por población vulnerable por carencias sociales, el 23,7%, vulnerable por ingresos, el 8,9%, y no pobre y no vulnerable, el 23,5%. O sea, quiere decir que no vulnerable sería una cuarta parte de la población en México, ¿sí? 1 de 4. 3 de 4 son vulnerables por algún motivo. Las principales carencias sociales fueron por acceso a la seguridad social, lo que decíamos, por acceso a los servicios de salud y por acceso a la alimentación. Son las carencias sociales más notables en México. 22,1 millones de víctimas de 18 años y más. Fíjense, este dato también es muy interesante porque hay una tasa de 24,207 víctimas del delito por cada 100,000 habitantes. Quiere decir que en promedio un mexicano de cada 4 es víctima del delito, ¿sí? El estado con mayor número de víctimas fue el Estado de México, mientras que el de menor cantidad fue Michoacán. El principal delito reportado durante el año 21 fue robo, seguido por fraude, y luego la extorsión nacional. Fíjense en esto, inclusive esto de la corrupción y de este problema de los delitos de extorsión y de fraude. Hoy precisamente salió una noticia que la verdad yo de veras que me estaba sorprendidísimo. Hoy se está detectando cómo a jóvenes los están timando sus ahorros de los que tienen becas del bienestar, ¿sí? De repente sus cuentas en cero, inclusive con una precisión increíble. Si un joven, más o menos bachiller, tenía en su cuenta del Banco del Bienestar, tenía 3,370 pesos, ¿sí? Díganme ustedes con quién están coludidos, ¿no? Porque entonces, si tenía 3,370 pesos, sacaron 3,350 pesos. O sea, que tienen la información
del fraude, para quitarles su dinero, ¿no? Desaparecérselos. Aquí también, luego otra cosa muy grave, es que luego presentan la denuncia a los chavos, les hablan al mes y les dicen que ya van a recuperar su dinero, pero que para eso ocupan hacer un depósito de 1,000 pesos o de 2,000 pesos en Oxxo para que puedan recuperar su dinero, ¿sí? Entonces, la verdad es que impresionante esta situación de los fraudes aquí fíjense también, la tasa nacional promedio de delincuentes fue de 1,7 por cada víctima. O sea que en este país hay más delincuentes que víctimas. Eso está también preocupante, ¿no? Bueno, en el marco legal, y aquí hay una serie de situaciones que a mí me parece que los que elaboraron el informe, me parece que o lo hicieron muy burocráticamente por cumplir, se nota que no le pusieron pasión ni están sensibilizados, ni siquiera lo que dicen las propias leyes. Ellos plantean en la fundamentación del informe para entender la cuestión de la salud y los servicios de salud, hablan que, bueno, el marco legal obedece a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Declaración de Caracas del 90, a principios para la protección de las personas con enfermedades mentales y para la mejora de los servicios de salud mental del 91. Aquí los que son los instrumentos jurídicos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9, 10, 11 y 12. Estos instrumentos jurídicos, si ustedes quieren, no son leyes mexicanas, son acuerdos internacionales que en el momento que México los firme y los ratifica, el Senado de la República los ratifica, adquieren la característica de ley, ¿sí? Entonces, así como está la Constitución, están estos otros 12 instrumentos jurídicos, que no se los voy a leer todo porque les voy a pasar esta presentación, se las voy a pasar, pero, ojo, lo que a mí de veras que me sorprendió es, en el instrumento jurídico de la Ley General de Salud, y eso lo vimos el año pasado en una de las actualizaciones, ¿se acuerdan que la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones se aprobó en abril del año pasado? ¿Sí? Nosotros en mayo del año pasado ya estábamos estudiando las reformas a la Ley General de Salud. Y en la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones, establece que sectores prioritarios para atender la protección de su salud mental son adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas de los pueblos originarios, personas y con identidades LGBTI más, entre otros. Y lo que a mí de veras me preocupa es cómo es posible que, por ejemplo, si plantean aquí dice Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2010, pero se olvidaron de los adultos mayores. Hay convenciones de los derechos y las responsabilidades de los adultos mayores. No están contemplando instrumentos que existen para personas en situación de calle o para los mismos pueblos originarios, ¿sí? Entonces, la verdad es que sí me preocupa porque no lo tienen en mente, y si no lo tienen en mente, ¿cómo pueden hacer recomendaciones o cómo se puede orientar la prestación de los servicios de salud mental y adicciones? Aquí vienen todos los instrumentos que fundamentan los servicios de salud mental y adicciones en México. Es muy largo mencionárselos. También déjenme decirles que otra cosa que me sorprendió, cuando hablan de las normas oficiales mexicanas, pues sí hay algunas que ya tenemos identificadas, por ejemplo, la de prevención, tratamiento y control de las adicciones, del expediente clínico, eh, pero fíjense, nosotros, si recuerdan, nosotros habíamos ya revisado la norma oficial mexicana de los consultorios y del consultorio psicológico. En este reporte ellos no lo consideran. Por ejemplo, aquí también, aquí hay algunos compañeros que están en el caso de organizacional. Recuerdo que está por aquí Alejandro, él nos presentó la norma oficial mexicana del teletrabajo, la 037. También presentamos la norma 035
de los riesgos psicosociales y ustedes vean que el informe jamás las consideró. Quiere decir que lo que tiene que ver con salud mental en la cuestión laboral tampoco la están considerando. Cuando no se trata de nada más lo que atiende la Secretaría de Salud, tiene que ser lo que es la salud mental en general, ¿no? Y en los ámbitos, puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito clínico, en el ámbito de las adicciones, por supuesto, pero ellos no lo consideraron. Me parece que tienen una visión muy corta, ¿no? También mencionan como base de esto el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Seguridad Pública, por aquello de las adicciones, el Programa Sectorial de Salud, el Programa de Acción Específico de Salud Mental y Adicciones 2024. Aquí es lo que les decía, fíjense, la política de salud mental y drogas procura la atención tanto de la salud mental como de las adicciones con un enfoque de salud pública, de igualdad de género, no discriminación e inclusión, de combate a la corrupción y mejora de la gestión pública y de territorio y de desarrollo sostenible. A mí me llamó la atención esta orientación de desarrollo sostenible y yo me puse a investigar qué estaban queriendo dar a entender. Y lo que dice la perspectiva de desarrollo sostenible plantea que la localización de la infraestructura de servicios para la prevención y atención integral a la salud mental y del consumo de sustancias psicoactivas debe ser acorde con las necesidades de la población, aquí ya no es porque no hay suficientes servicios, y estar basado en la sostenibilidad económica, social y ambiental sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Entonces, aquí me parece una contradicción porque tenemos servicios de salud mental insuficientes. La misma Ley General de Salud en su reforma planteó que no había dinero, que no iban a canalizar más recursos. La de salud, la reforma que se está planeando, si no estoy mal, hoy se le pasó a primera lectura de salud mental y adicciones en Jalisco, va con la misma tónica. Bueno, en esa perspectiva, en el punto A, lo que me llamó la atención es cómo se nota más una perspectiva psiquiátrica que una perspectiva psicosocial. Por eso es que dejan de lado, o sea, muchas veces están metidos más en una perspectiva de la atención a las adicciones o problemas de salud mental, pero más tipo hospitalario, ¿sí? Y ahorita lo van a ver ustedes. Bueno, en el apartado B ya habla de la situación de la salud mental. De entrada, fíjense, de hecho va a contrastar ahorita un planteamiento que hacen ellos mismos con uno de los puntos que desarrollan más adelante y que tiene que ver con cómo se está estudiando la situación de la salud mental en México. Ellos dicen que la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en Adultos del 2003 ha sido el único estudio que estimó la prevalencia de los desórdenes mentales, incluyendo las adicciones y la discapacidad con la que se asocian en población total y por regiones del país. O sea, que la encuesta nacional de epidemiología es la que sí, en el 2003, la que tenía un estudio más o menos cuidadoso de los problemas de salud mental y de adicciones en todo el país, ¿no? Y reconocen, cosa que me parece grave de entrada, ante la ausencia de nuevos estudios, o sea, reconocen que no hay estudios de epidemiológicos sobre la salud mental, ¿sí? Y de las adicciones, porque por eso te plantean que lo deseable hubiera sido una encuesta nacional como la del 2003, pero que dicen como no hay nuevos estudios, cosa que tampoco es cierto, porque para las adicciones estuvo la encuesta nacional de adicciones del 2016 y que ni siquiera la consideraron en este punto, ¿no? Ni en el punto A y tampoco en este punto. Entonces, ¿cómo hacen el estudio de la situación de la salud mental si no es a través de una encuesta nacional? Entonces, lo que ellos hicieron, dice, ante la ausencia de nuevos estudios, se utilizó la información que por primer año arrojan las unidades de salud de todo el país para 10 condiciones prioritarias de salud mental, ¿sí? Entonces, ellos para poder hacer el informe de cómo está la salud mental en el país, lo que hicieron fue tomar los reportes de las instituciones del país
las instituciones del país de la solicitud de atención, ¿sí? Entonces, no es un estudio epidemiológico en población abierta, sino es a partir de los usuarios que van a los centros de servicios, ¿sí? Pero solo en 10 condiciones. Y aquí de entrada, algo que se me pasó en el apartado anterior, a mí me parece que es grave que el mismo observatorio de la Secretaría de Salud, por ejemplo, se les olvide que también hay institución que deben también considerar, que se llama el ISFAM, el Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas de México, ¿sí? Es otra institución que brinda servicios de salud, que tiene servicios de salud mental y que no incluyen en el informe. Entonces, si toman los estudios de lo que le reportan las instituciones, de las solicitudes de atención, este estudio lo tomaron de enero a mayo del 2024, ¿sí? O sea, el informe que se presenta es de lo que solicitó la gente, atención, de enero a mayo del 2024. Y ahí ellos reportan que se atendieron 158,814 personas, de las cuales 107,034 son mujeres y 51,780 son hombres, ¿sí? Esto de entrada, y eso lo plantean más adelante, plantean que como las mujeres tienen más incidencia, hay más incidencia de trastornos mentales en las mujeres que en los hombres, hay que darle una perspectiva de género, ¿sí? En eso sonaría lógico. Pero si reconocemos el gran problema que ha sido reconocido a nivel mundial, que los hombres no acuden menos a solicitar atención, ¿sí? Y, y esto viene con otra situación gravísima, que a mí me parece gravísima. Las condiciones por las que se solicitó atención en salud mental en 2024, o sea, lo que les reportó la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, en porcentaje, fueron los siguientes. Primero, ¿qué condiciones? Fíjense, ellos hicieron el estudio sobre ansiedad, depresión, trastornos de la conducta de la infancia y adolescencia, déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, trastorno psicótico, trastorno del espectro autista, estrés postraumático, trastorno bipolar y demencia, ¿sí? Entonces, si el observatorio está considerando que estos son los problemas que existen de salud mental en el país, de entrada, a mí me parece gravísimo que no hayan incluido el suicidio. El suicidio no se los va a reportar el IMSS. Se supone que la Secretaría de Salud se los debía reportar porque se debe hacer el reporte ante la Secretaría de Salud para cuando hay una situación suicida, pero si no, también lo pueden sacar del INEGI, ¿sí? Entonces a mí me parece gravísimo que no hayan considerado para presentar un informe de la situación de salud mental en el país un problema tan grave que ha venido creciendo como el suicidio, ¿sí? Pero no nomás eso, hay otro tipo de trastornos como, que no está considerado. A lo mejor ellos pueden decir es que no se solicitó la atención, pero también, por ejemplo, trastornos alimenticios, no me digan que no hay, que no es que, como si no existiera el problema, ¿no? Entonces, en lo que el observatorio reporta es que el 51,5% de los casos de solicitud de atención fue de ansiedad. Hoy, en base a esto, tendríamos que reconocer que la ansiedad es el problema número uno del país. Después la depresión, el 25,9%. Aquí también me parece que clínicamente hay un problema muy grave porque hay muchos pacientes que reportan los dos problemas, ansiedad y depresión. Luego, trastorno de la conducta de la infancia y adolescencia, 7,6%. Déficit de atención e hiperactividad, 3,4%. Discapacidad intelectual, 3,3%. Trastorno psicótico, 2,7%. Autismo, 1,8%. Estrés postraumático, 1,5%. Trastorno bipolar, 1,4%. Y demencia, 0,9%. Aquí hay, en la incidencia de las solicitudes, ustedes van a ver que, por ejemplo, en ansiedad, en los problemas de ansiedad, fueron casi 3 mujeres por un hombre.
En la depresión, casi 4 mujeres por un hombre. En los trastornos de la conducta de infancia, aquí es 6 hombres o niños por 4 mujeres. En hiperactividad, casi 8 de 10 hombres, 2 mujeres. En discapacidad intelectual, casi igual. Psicótico, casi igual. En espectro autista, 8, más redondeando, 8 hombres por 2 mujeres. En estrés postraumático, una tercera parte hombres, 2 terceras partes mujeres. Bipolar, casi igual, una tercera parte hombres, 2 mujeres. Y demencia, y casi igual, ¿no? Aunque en el caso del suicidio, si lo vemos aquí con el número de casos de suicidio, son 4.5 hombres que se suicidan por una mujer, ¿sí? Esto, si lo ve, bueno, una de las conclusiones que aborda el estudio dice que si lo vemos esta situación desde una perspectiva de género, habría que darle, había que orientar principalmente la atención en salud mental hacia las mujeres, ¿no? Y aquí yo digo, en el caso del suicidio, si se están suicidando 4.5 hombres por una mujer, y lo vemos desde una perspectiva de género, se tendría que privilegiar la prevención en hombres sin excluir a las mujeres, pero prioritariamente debería ser a los hombres, porque es una cifra, ningún otro trastorno o ningún otro problema de salud mental está a ese nivel de 4.5 por una mujer. Aquí encontramos la distribución por sexos. De los que más solicitaron atención, ustedes ven en el caso de hombres, fue entre 30 y 49 años, después entre 20 y 29 años. En el caso de mujeres, igual entre 30 y 49 años, igual entre 20 y 29 años el segundo, ¿sí? Que son los más significativos. Esto nos diría que ahorita la situación, aquí, fíjense, en el caso, inclusive en los datos del suicidio, se están matando más, casi el 52%, personas jóvenes entre 16 y 34 años. Si más o menos vemos esos datos con los que están aquí, ahorita lo que es las personas entre jóvenes y adultas son las que están realmente preocupantes su situación en suicidios y en problemas de salud mental. En el caso de la depresión, aquí, por ejemplo, en depresión, el mayoritario es 9,128 mujeres por 2,000 hombres. Fíjense qué paradójico. En depresión, estamos hablando de que son casi 4 mujeres por un hombre, y en suicidio es al revés. ¿Ya? Bueno, aquí están los casos. Se encontró que los estados con porcentajes más altos de ansiedad fueron Oaxaca, Zacatecas, Quintana Roo, Michoacán y Baja California Sur. Fíjense, en Oaxaca, las personas que solicitaron la atención, principalmente fue de Oaxaca, casi 2 terceras partes. En Zacatecas, casi 2 terceras partes. Igual en Quintana Roo, Michoacán, y bajó un poquito en Baja California Sur. Con mayor demanda por depresión fueron Morelos, el estado de Morelos con 38.8, en Tabasco 38, San Luis Potosí 34, Aguascalientes 33 y Campeche 30. La ansiedad y la depresión muestran una presencia importante en las atenciones de las unidades del sector salud. La ansiedad y la depresión están más presentes en mujeres, a diferencia de lo que suele ocurrir con los trastornos por uso de sustancias, los cuales tienen mayor presencia entre los hombres. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Son las personas adultas jóvenes, 30 a 49 años, quienes más acuden a solicitar atención por estas condiciones, aspecto que no es menor, siendo una etapa de la vida con altas exigencias en lo económico, laboral, social y familiar. En consumo de sustancias psicoactivas, solo 1 de cada 5 personas consumidoras recibe tratamiento. Fíjense qué grave está esto, ¿no? 1 de cada 5 personas consumidoras recibe tratamiento. Y me voy a adelantar,
Déjenme ver. Eh, bueno, ahorita sale. En ausencia de datos provenientes de fuentes como las encuestas nacionales, los relacionados con las demandas de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas favorecen la comprensión de la situación del país respecto a las sustancias más usadas entre personas consumidoras. Durante el año 2023, 179.342 personas demandaron tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en la Red Nacional de Atención a las Adicciones. Las personas usuarias de sustancias psicoactivas que demandaron tratamiento tuvieron una edad promedio de 30 años, de los cuales casi 85% fueron hombres y 15% fueron mujeres. Los espacios de atención, aquí es lo que les decía, porque con esto, en algunas veces hemos estado diciendo que los servicios de salud mental casi están privatizados en México, ¿sí? Fíjense, en el caso de adicciones, 19.2% fueron atendidos en los Secosama, que es del sector de la Secretaría de Salud. El 13.6% en los centros de integración juvenil, que si sumados lo sacan ustedes, 19 más 13, estamos hablando casi de 33%, es en el sector público. Y el 67.2% en centros de tratamiento no gubernamentales. O sea, esto nos dice que realmente la cobertura para atender a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas casi tienen que pagar. Una de cada tres recibe atención. Yo no tengo datos del Secosama, de los Secosama, de los SIC, pero si nos vamos a, por ejemplo, a los de hace poquito estaba platicando con una mujer que estoy atendiendo. La verdad es que fue verdaderamente preocupante. Una mujer con tres veces intención de suicidarse, fue al Seguro Social a pedir atención, la consultó el psicólogo y le dio la siguiente cita. La pregunta es, ¿a qué distancia le dio la siguiente cita? Casi me voy de espaldas. A un año. Le dio la siguiente cita a un año. Pues en un año ya para qué, ya se suicidó. Las sustancias psicoactivas cuyo consumo causa mayor demanda de tratamiento fueron estimulantes de tipo anfetamínico, los Z, que incluyen a la anfetamina, metanfetamina, éxtasis o estimulantes de uso médico, con el 49% de los casos. El segundo lugar, el alcohol, con 21.8%, y la cannabis con el 13.3%. Tomando en cuenta el sexo, se encontró que tanto hombres como mujeres tuvieron como principal sustancia de consumo a las estimulantes de tipo anfetamínico, en el 51% hombres y 38.5% mujeres. No se las voy a hacer larga, aquí está demanda de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en el 2023. En total fueron 152,000 hombres, 27,285 mujeres, en total fueron 179,342. En los hombres y en las mujeres, el principal consumo es de las anfetaminas y la familia de esas, el alcohol y la marihuana. En cuarto lugar, ya hay pequeñas diferencias. En el hombre, la cocaína, en la mujer, el tabaco. En el hombre, primero luego el tabaco y la mujer, la cocaína. ¿Sí? Entonces, aquí lo que sí queda claro que por el principal motivo más bien la sustancia consumida de los que solicitan atención, pues son las anfetaminas, el alcohol, la marihuana, pues casi son las más significativas, ¿no? Que en el promedio nacional de los solicitantes del servicio, entonces, anfetaminas casi el 50%, el alcohol casi el 22% y la marihuana el 13%. Demanda por tratamiento por consumo de sustancias. Aquí, fíjense, qué interesante es ver que en el 2013 hubo 148,000 solicitudes. En el 2014, 146,000, 142,000, 142,000. En el 17 bajó a 95,000. En el 18 se volvió más o menos al promedio que había en años previos.
En el 19, el año previo a la pandemia, subió un poquito, 162,000. Luego en el 20, ya en plena pandemia, bajó 92,000. Ahí se podía entender que la gente no salió de sus casas y no solicitó consulta. En el 21 todavía estuvo abajo del promedio de los años anteriores, pero ya para el 22 ya aumentó a 167,000 y en el 23 a 179,000. Quiere decir que ya en estos últimos años va un repunte significativo de crecimiento de la solicitud de tratamiento por adicciones. Las personas que acudieron a tratamiento indicaron que iniciaron el uso de cualquier sustancia psicoactiva a la edad de 15 años. Este dato a mí me parece que es importantísimo. Tenemos que buscar la manera de generar, porque si se fijan ustedes, aquí la orientación del informe está centrado en la atención clínica, podríamos decir, no en la prevención y mucho menos en la promoción de la salud mental. Para el Observatorio de la Salud Mental, ¿sí? El Observatorio Mexicano de la Salud Mental, no hay que trabajar la salud mental, ni siquiera lo toman en cuenta. Promover la autoestima, la asertividad, la resiliencia, el dormir con calidad, bueno, son algunos elementos a trabajar en promoción de la salud mental, pero tampoco está centrado en la prevención, está centrado en el tratamiento, en la atención clínica, ¿sí? Y eso me parece grave, cuando se supone que prioritariamente, y también lo establece la reforma de la Ley General de Salud, la función de prevención y de promoción de la salud son prioritarias, pero para ellos pues no lo toman en cuenta, ¿no? Las principales sustancias con las que se inició el consumo fue el alcohol, 38,6, el tabaco, 31,4, la marihuana, 16,8 y las anfetaminas, 7,4. Esto significa que además de la experimentación con sustancias típicas como el alcohol, tabaco y la marihuana, existe una cantidad significativa de personas que experimentaron directamente con las anfetaminas, o sea, se fueron directo a las anfetaminas, incrementando así los riesgos asociados desde edades tempranas. ¿Qué drogas de inicio bueno, aquí están los casos por casos y en porcentaje? Ya ahorita tocamos pues el alcohol, de los 150 y tantos mil, 158,000 casos o 172,000 casos, eran 179,000 casos, 69,000 fueron por alcohol, 56,000 por tabaco, marihuana 30,000, anfetaminas 13,000, y ya las siguientes no son tan significativas estadísticamente. En 2023, el observatorio llevó a cabo el estudio sobre el uso de cannabis y derivados. 37, en el que se exploraron distintas áreas relacionadas, no sé por qué salió 37. El estudio se centró en una encuesta en línea contestado por 17,009 personas, 60% mujeres, 39,7 hombres y 0,8 personas no binarias. Por primera vez aparecen también, siendo que también es un sector que por ley deben seguir, deben hacer el seguimiento. El 61,7 fueron personas solteras, con promedios de edad de 32,3 años, aunque el 17,9% de las personas que contestaron fueron menores de edad. El 49,1% reportó que al menos alguna vez en la vida le habían ofrecido marihuana regalada o vendida. Casi la mitad de los que contestaron la encuesta, de los 17,000 personas, reportaron la mitad que les han ofrecido marihuana regalada o vendida. 26,9 la habían usado alguna vez en su vida, y del total de personas que de alguna vez la habían usado, el 19,5% reportaron usarla actualmente. De los menores de edad encuestados, 3,037, el 7,54 mencionó haber usado marihuana alguna vez en la vida, y el 14,8% mencionaron ser usuarios actuales. O sea, de los menores de edad, 7,5% usó alguna vez.
pero ya lo usan 14.8, subió, ya no nomás lo usó, sino ahora se aumentó el número de usuarios. El 28.1 menciona haberse sentido preocupado por el consumo en los últimos 12 meses. Las principales razones para consumir cannabis, de 842 respuestas, fueron para reducir el estrés, 42.5. Pues ahí habría que trabajar que hay mecanismos de afrontamiento del estrés, programas de entrenamiento para afrontar el estrés, pero bueno, le sale hasta más caro. Ahorita vamos a ver los costos de la marihuana y todo eso. Por diversión, 15.3. Para tratar estados emocionales, 11.9. Para mejorar el dormir, 7.5. Igual por mejorar rendimiento. El 7% para reducir síntomas físicos. El 6.2 para socializar y 2.1% para experimentar. La percepción de riesgo al consumo de cannabis. De 1.709 respuestas, muy riesgoso el 25.8%. Casi uno de cuatro dijeron que es muy riesgoso. 4 de 10 que es muy riesgoso. Uno de 4 que es poco riesgoso. Y el 7.2% decían que el consumir marihuana no era riesgoso. De los principales derivados del cannabis, aquí está el porcentaje, que por cierto, hay detalles hasta de ortografía y de redacción que se les fue, o no sé qué les pasó. Lo mismo hay datos que no los pusieron. Aquí, por ejemplo, de los derivados del cannabis pusieron el porcentaje de uno, pero no pusieron cuál. Consumo combinado de sustancias psicoactivas es otro problema cuando consumen, por ejemplo, alcohol y anfetaminas o algún otro, ¿no? Urgencias atendidas por consumo combinado de sustancias psicoactivas. Eh, de la atención que recibieron por consumo de sustancias psicoactivas, el 53% fue por consumo de una sustancia, pero de uso múltiple de sustancias fue el 47%. Y de ese 47%, 2 de cada 10 fueron mujeres y 8 de cada 10 fueron hombres. O sea que el hombre le combina más, ¿no? Las defunciones ocurridas por consumo combinado. Por consumo combinado de sustancias, de los que usaron, de los que, del 47% que usó múltiples sustancias, el 85% murió, de los cuales el 90.3% eran hombres y 9.7% eran mujeres. De fentanilo, en casos, todavía el fentanilo es el consumo de empieza a ser más significativo. Y aquí ven las estadísticas del 2013 al 2023. En el 2013 solamente eran 5 casos, en 2014 3, 2015 4, 2016 1, en el 17 1, luego 10, 25, 72. Pero a partir del 21 se empieza para 184, para el 22 333 y para el 23 518. Entonces, el consumo de fentanilo se está empezando a acelerar. Yo creo que es muy importante hacer este trabajo de prevención, pero que bueno, en el observatorio no lo tienen. En oferta de drogas. En oferta de drogas no quise meterme mucho. Hay cuestiones de políticas y coordinación para el combate al narcotráfico, los decomisos, pero lo que sí es más o menos para que tengan una visión de cómo anda el costo de las drogas, ¿no? En dólares, las metanfetaminas, 1 gramo les cuesta $13.16. Estamos hablando que más o menos, así a grosso modo, si lo metiéramos el dólar a 20 pesos, estaríamos que les costaría 260 pesos el gramo de metanfetamina. Aunque por mayoreo le sale casi 15, como 280,000 pesos el kilo de metanfetamina. De marihuana, el gramo les cuesta $11, por kilo les cuesta $545.
Cocaína les cuesta 28, casi 29 pesos el gramo, y por kilo les sale 30,605 dólares, que serían casi 600,000 pesos el kilo de cocaína. Y la heroína les cuesta, que es la más cara, el gramo 50 pesos, 50 dólares, más o menos serían 1,000 pesos el gramo. El kilogramo le sale en 60, casi 1,200,000 pesos el kilo de heroína, ¿no? Pureza, la pureza de las drogas. La más pura, porque hay que recordar que para tener más venta, luego cortan la droga. Hay quien le combina a la cocaína, por ejemplo, vidrio molido, talco, entre otras muchas cosas. Entonces, la más pura, en el 89,42%, es la metanfetamina, la heroína el 46,89%, la cocaína 48,64%, y el fentanilo, fíjense, por eso también es tan mortal. Bueno, aparte que es de alto impacto, ¿no? Tiene una pureza del 19,44%. Aquí, en lo de delitos relacionados con drogas ilegales, en población en sistema penitenciario, en 2022, la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por un total de 314 centros, 15 federales, 248 estatales y 51 centros especializados. Estamos hablando de internamiento de adolescentes, albergues u otro tipo de instituciones destinadas a cubrir necesidades sociales, que en muchas ocasiones contienen población de alta incidencia delictiva. La infraestructura con la que cuenta el Gobierno de México respecto de lugares en dichos centros es de 22,133 espacios. Durante 2022 se reportó una ocupación del 66,5% en penitenciarios federales y 107 en penitenciarios estatales, dejando en evidencia la sobreocupación. Existen 220,477 personas privadas de la libertad mayores de 18 años, de las que 94,3% fueron hombres, 5,7 mujeres, 44,8 casados o en unión libre y el resto soltero, 60,7% con hijos y el resto sin hijos, sin ninguna educación 3,2%, con educación básica el 69,7%. Fíjense, estos datos están interesantes, porque sin educación básica, que sería hasta la secundaria, estamos hablando que el 72% de las personas que están recluidas en el sistema penitenciario no tenían tenían menos de la secundaria, ¿no? Que de ahí podíamos concluir que entre menor escolaridad, mayor, mayor participación en los delitos relacionados con drogas ilegales. De educación media, los que tenían educación media superior es del 21%, y solo el 6,1% que tenían educación superior. La prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en población privada de la libertad, o sea, que están en la cárcel, pero continúan consumiendo. Por ejemplo, cualquier sustancia, en la edad de inicio no lo reportaron. El 94,3% de los que están recluidos usaba cualquier sustancia para drogarse. En el último año, el 51,2% consumió, a pesar de que está recluido. Y en el último mes, el 85,6%. O sea que estamos hablando de los que están recluidos, casi 85% todavía sigue consumiendo en el último mes. No que en los reclusorios no hay drogas. Bebidas alcohólicas, edad de inicio 16, el 82% lo usó alguna vez en su vida. En el último año, fíjense, aquí sí bajó. En el último año reportan que solo 5,8% consumió alcohol, y en el último mes el 2,4%. Tabaco es otro muy significativo. Los más significativos son bebidas alcohólicas, tabaco, marihuana, cocaína en polvo, inhalables, crack,
de anfetaminas, ¿no? Podrían ser, ¿sí? Pero si se fijan, aquí sí hay más dificultad para consumirlo en el último año, en el último mes, si están recluidos, porque entonces estamos hablando de 2.2, 1.7, o sea que ya no es tan significativo. Lo que sí es el tabaco, que es droga legal, pero pues en ausencia de, ante la necesidad, consumen cualquier cosa, lo que encuentren, ¿no? Cualquier sustancia. Aquí también vemos otros, heroína, hongos, alucinógenos o peyote y LSD. Vulnerabilidades experimentadas antes de los 15 años. Las personas que están recluidas decían que o reportaron su vulnerabilidad para el consumo, que ya consumían alcohol, el 21.4, hubo un fallecimiento significativo, el 12.8, por gritos en su casa, el 12.6, agresión física, 12.1, agresión física con lesiones, 7.1, consumo de drogas, 4.1, que estaban recluidos, 3.5, que se incorporaban a actividades ilícitas, el 2.2, y agresión sexual, el 0.9. La incidencia delictiva, el más alto fue de posesión, 3.173 casos, luego de transporte, luego de tráfico y por último de comercio de drogas. Bueno, vamos concluyendo. En cuestión de investigación, en el apartado E que habla de contexto nacional de la investigación en salud mental y adicciones, aquí me parece aberrante esto, dice, en México existe una amplia tradición de la investigación en materia de salud mental y adicciones, siendo los institutos nacionales de salud y las universidades públicas sus principales desarrolladores desde la década de los 50, ¿sí? A mí me parece sumamente contradictorio porque están diciendo que si hay una amplia tradición, que se está haciendo investigación desde los 50, cuando previamente están diciendo que como no había estudios epidemiológicos del comportamiento de la salud mental y adicciones en el país, pues a lo que recurrieron es a los usuarios, ¿sí? Entonces, no tiene, la última encuesta nacional de adicciones fue en el 2016, que se dio a conocer en el 2017. Ahorita en este año estaban haciendo otra, pero después de varios años, de casi 8 años. Y de salud mental no lo hay. No, o sea, bueno, se supone que la que están haciendo iba a ser también por ahí, ¿no? Entonces, dicen que sí hay una gran tradición, pero no hay los estudios. Entonces, pues es una contradicción. Aquí reportan que el el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, tenía 65 líneas. Aquí también me parece un déficit de la experiencia académica de los miembros del observatorio, porque confunden líneas con proyectos. Una línea puede incluir varios proyectos, pero ellos manejan ni siquiera proyectos, lo manejan como líneas de investigación. Pero no son líneas, son proyectos de investigación y de línea a línea pueden salir varios proyectos. El Instituto Nacional de Psiquiatría tenía 75 proyectos, el Instituto Nacional de Salud Pública 9, la Facultad de Psicología de la UNAM tenía 25, la Facultad de Medicina de la UNAM 30, el CIDE tenía 28, el CINVESTAB del Poli Nacional 4, la CONASAMA 21, la Universidad Autónoma Metropolitana 42 y el Colegio de la Frontera Norte 3. Las líneas de investigación en salud mental y adicciones por institución. En cuestiones clínicas, 58, en epidemiología 27. Aquí, si están haciendo 27 líneas de epidemiología, ¿por qué no hay estudios de la situación de la salud mental a nivel nacional? En formación de profesionales en los temas, 2, modelos experimentales 1, neurociencias 52, como que ahí se está descubriendo la importancia de las neurociencias en los temas de salud mental y adicciones. Aspectos psicosociales 78 y en seguridad 9. Conclusiones. En México existe un marco normativo amplio y robusto que sustenta el abordaje de las adicciones, dejando atrás la postura de tratar a la salud mental y el uso de sustancias como fenómenos separados para intervenir en ellos en conjunto. Aquí nada más sí existen varios instrumentos jurídicos, pero ni la propia CONASAMA, a través de su observatorio, los tiene presentes.
Por primera vez, las 10 condiciones prioritarias pueden ser monitoreadas en el sistema de salud. Es una conclusión. Entonces, quiere decir que para ellos el suicidio no es una condición prioritaria, no es un tema de prioridad. Si ustedes lo vieron, jamás salió lo del suicidio. Ustedes lo van a ver, si leen el documento, jamás se toca lo del suicidio. Llama la atención que estas condiciones tienen una mayor presencia entre las mujeres, haciendo evidente que en el abordaje de estas, la perspectiva de género es fundamental. Ahí también me parece que no tiene una claridad de que perspectiva de género no quiere decir que necesariamente se tenga que orientar el trabajo hacia la mujer. Si es perspectiva de género, dependiendo del problema y depende cómo se esté presentando, lo puedes orientar a la mujer, al hombre o a personas de identidades LGBTI más, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que no tienen claro eso. La población adulta joven es la que más acude a solicitar atención, aspecto que en alguna medida se explica por las grandes demandas por las que transita una persona en esa etapa de la vida. Sigue siendo un gran producto, México sigue siendo un gran productor de investigación en temas de salud mental y adicciones. Aquí, por ejemplo, que me digan cómo está la salud mental, que me digan cómo está la autoestima de los mexicanos, que me digan cómo está la asertividad de los mexicanos, la resiliencia, las habilidades sociales. No, casi no hay estudios de eso, o no hay, ¿sí? Bueno, pues aquí es lo que les quería presentar. Ustedes podrán ver que a mí en lo personal me parece que este informe nos puede dar muchos datos importantes para orientar el trabajo de prevención o de atención, de ver cómo se está comportando los problemas de salud mental en el país, pero también me parece que hay una gran limitación entre los integrantes del observatorio y que son de la CONASAMA, que es el organismo rector de los trabajos de adicciones, de salud mental y adicciones en el país, y me parece que es muy pobre la perspectiva, ¿no? Aquí hay un comentario de Elvira, dice, el tratamiento de adicciones es masculinizado, no se adapta a la necesidad ni motivo de consumo de mujeres. Totalmente, está totalmente orientado a los hombres. Habría que hacer precisamente de acuerdo a lo que nos establece la Ley General de Salud en materia, la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, se supone que tendrían que hacerse estas adecuaciones. No lo hay, ¿no? Edgar, adelante. Muy buena presentación, muchas gracias también por su trabajo. Yo quería comentar lo siguiente, la compañera tiene razón, ya lo comentó usted, lo que tiene que ver con estos tratamientos para atender temas de adicciones están pues patriarcalizados. Y lo siguiente que yo he encontrado en campo, que va aunado esto, en el caso de violencia hacia las mujeres, el 99% de los casos que yo he atendido se relacionan a que el agresor usa algún tipo de sustancia. Y la menos fuerte que usa, deje prendo para que se vea mi rostro, la menos fuerte es el alcohol, pero también se usan metanfetaminas y otros tipos de drogas duras. Entonces, ¿qué hace esto? Que una persona con creencias patriarcales en la que no es que yo soy el hombre, tengo que someter y bla, 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 súmale que se vuelve una persona insensible, que se vuelve con la incapacidad de ponerse en el lugar del otro y que justifica su violencia, pues haz de cuenta que no tengo un marido, tengo un cocodrilo en la casa que me va a hacer daño, tengo ahora sí que alguien que se ha dañado el cerebro, que no está bien la corteza prefrontal y que únicamente actúa como animal sumándole sus creencias patriarcales y machistas, son todo un peligro. Otra cosa también que he encontrado, el 0.1% de las parejas no sabe, pero entre comillas, pues veo en su comportamiento corporal, no, es que no sé, pero ya que me dice no sé, le pregunto, bueno, ¿tiene sospecha? Pues sí, sospecho que usa algo, pero no sé qué, ¿no? Entonces, es lo que yo he encontrado en casos de violencia.
podríamos decir, aunque suene estúpido, que el 100% en los casos que yo he encontrado de personas que usan drogas, hombres, son violentadores. De los que yo he encontrado y que dependen de esas drogas, y que, etcétera, etcétera, el daño que le hacen a la familia, el daño que le hacen a otras personas. Pero bueno, es lo que yo he encontrado, quería compartirlo y pues es todo. Muchas gracias, maestro. Ok. En el chat ya les puse los dos documentos que les había mencionado, lo que es el informe, y también hay un documento que es lo del Secosame. Este, eh, ahí viene hasta, ahí me sorprendieron, estuve leyéndolo y me sorprendieron porque, pues teóricamente, eh, los profesionales que están ahí, los psicólogos, pues creo que andan ganando sobre 40 y tantos mil pesos, según lo que reporta ese documento. Yo no sé si sea cierto. Se supone que gana casi al parejo del director de la unidad, ¿ya? Casi, creo que es casi lo mismo que el psiquiatra, ¿sí? Y bueno, les pasé ese documento porque se supone que ya estas unidades son públicas, la gente puede acceder a ellas, uno para que lo conozcan y algunos de ustedes, pues a lo mejor hasta necesitan canalizar, ¿no? Pues qué mejor que conozcan lo que es esa unidad de servicio, ¿no? Entonces está el informe y está no, 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 a ver si los encuentran o no, porque yo ya los vi, aquí están. Uno dice UNEM de COSAMA y el otro dice informe. A ver si los encontraron. Están en el chat de WhatsApp, Pepe, ¿es correcto? No, están en el chat de aquí a ver, saben que, a ver, espérenme, a lo mejor, ya sé, no, no, tienen razón. O sea, lo que pasa es que, había mandado a ver, ok, listo. Ya está uno, ya está el otro. A ver, ahora sí, chéquenlo, ya les debe haber llegado. En el chat de aquí. Sí, ¿verdad? Ya. Ok. Ya lo pueden bajar, ¿no? De ahí. De todos modos, quien no lo pueda bajar o se pone en contacto conmigo y con todo gusto se los hago llegar, ¿no? ¿Algún otro comentario, dudas, preguntas? Yo sugiero que los compañeros que andamos haciendo proyectos y que para lo de lo que vamos a proponer al gobierno federal, a los gobiernos estatales, esto les puede ser útil. Sí, con mucho gusto también se los puedo mandar al grupo de WhatsApp de AMEP, ¿no? Por supuesto. Y sí, Alex, pues hay mucho trabajo que hacer. La verdad es que ya no nos van a faltar horas del día para poder trabajar. Pero bueno, pues hay que hacer lo que nos corresponde, lo que podamos hacer, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues si No, no hay todo bien. más, sí, ok. Si no hay más, pues entonces con esto concluimos. Este, y, y nos vemos para la siguiente. La siguiente va a estar ahorita un poco distante porque es el último miércoles del mes y este va a ser, si no estoy mal, es el día 31. O sea que nos tocan 3 semanas. Una semana antes del 24 nos toca lo del foro taller de políticas públicas. Entonces tenemos todavía 15 días para lo que habíamos acordado de la construcción de los proyectos, ¿no? Pues si no hay más, muy buenas noches, que descansen, y seguimos en contacto. Sí, Hasta Pepe, nada luego. más me gustaría agregar
que si en un momento dado de los que estamos aquí presentes no se han agregado al foro, aún pueden unirse. Creo que es importante que estemos el mayor número de psicólogos posibles para que esto sea un trabajo mucho más enriquecido con la colaboración de todos. Por cierto, déjenme decirles, aquí aprovechando que aquí está Oscar, Oscar me hizo llegar, un documento muy interesante. Yo le preguntaba que si no haya problema, pero imagino que no hay problema, pues porque por eso me lo mandó. Lo vamos a sacar en el boletín, pero yo creo que también mañana lo podemos compartir. Si algún compañero o compañera le interesa luego ir a trabajar a Estados Unidos, ahí vienen los trámites para, para estas cuestiones, ¿no? Entonces, por supuesto, se lo vamos a compartir mañana, lo vamos a publicar en el boletín de julio. Y también, otra buena noticia, que nos estaba comentando Oscar, está construyendo un taller, un curso taller, algo así, para promover la investigación, pero para los que son profesionales, porque muchas veces se piensa en investigación para los que están contratados por una universidad, o un centro de investigación, y entonces se dedican a eso, ¿no? Muchos profesionales nadie les paga por hacer investigación, pero les interesa. Entonces, yo creo, entiendo que a veces si tú con tu trabajo que estás haciendo, nada más lo sabes sistematizar, tú puedes hacer reportes interesantes de investigación. Entonces ahí creo que Oscar bueno, ya me dijo que está trabajando en eso. Muchas gracias, Oscar. Eso fortalece a nuestros compañeros, excelente, y a la asociación. Y bueno, el chiste es que nos metamos. Hoy, por ejemplo, también veo cada vez hay más gente que está metida en las actualizaciones. Aumentó el número. Y bueno, pues ahí vamos, poco a poquito, vamos avanzando, ¿eh? Pues muy buenas noches, que descansen. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Perdón. Gracias. A ver, Andrés, ¿tú querías comentar algo? Te vi por aquí. No, yo, maestro, A ver, Johnny. una preguntota, bueno, yo que tengo poca experiencia pues en desarrollar o armar cursos y diplomados y todo esto, para presentar proyectos también, o sea, ¿hay un esquema o algo que podemos utilizar como para decir, mira, aquí está mi proyecto? O sea, ¿hay un esquema así elaborado que se puede Sí, utilizar o cómo? pueden, ok, buena sugerencia. Ya los hemos publicado 2 veces en el boletín, Bueno, pero por ejemplo, pero así si de no estoy, proyectos en políticas públicas también, ¿sí lo hay? no, no, pero le sirve eso mismo, no, espérame. Hay un formato que yo construí, entonces te lo voy a pasar Ok, voy a gracias. pasar para que si quieren hacer un proyecto, lo puedan hacer, ¿verdad? Claro, con mucho Ok, gusto. gracias. Ok. Bueno, pues, hasta pronto. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Buenas noches, Pepe. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Maestro Pepe, Sí, la grabación va a quedar con usted porque hubo una interrupción acá en mi casa de luz y se perdió la señal. Entonces después me comparte el archivo, la ok, liga. ok, está bien. Perfecto. Gracias, que descansen. Buenas noches para Buenas noches, todos. descansan todos. Buenas noches, que sueñen con los angelitos. Adiós. Gracias.